Estoy muy contento de verlos a todos. Quiero felicitar a todos los que cumplieron años. Ya están más grandes. Jijiji. Estoy muy emocionado por aprender todo lo que nos prepararon nuestras maestras hoy. Pero vamos a cantar a Dios primero. ¡Vamos, todos de pie! El agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos podrá vencer? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Anteriormente, aprendimos que Adán y Eva decidieron que querían ser independientes de su bondadoso y soberano gobernante. En lugar de confiar en Dios para saber lo que es verdadero y correcto, creyeron que podían decidir por sí mismos a desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. ¿Qué había cambiado en su manera de pensar? ¿Qué había cambiado en sus corazones? Romanos 1:21 nos responde: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Esto quiere decir que se habían convertido en pecadores. Dios es un Dios santo. Esto quiere decir que Él es demasiado puro y perfecto para tolerar el pecado. Por lo tanto, Dios está en lo correcto al castigar el pecado. ¿Y cuál fue este castigo? La muerte. Ya que Adán y Eva se quisieron independizar de Dios, se separaron de la vida, Dios mismo. Tal como una rama que es cortada y separada de la planta se seca y se marchita, así las personas no pueden vivir y ser felices separados de Dios. Así que el hombre y la mujer murieron. Fin. ¿Este es el fin? ¿Por qué no? No, este no es el fin de la historia. Es solo el principio. La historia debe llegar hasta Jesús y la cruz. Pero, ¿cómo puede suceder esto si el hombre y la mujer están separados de Dios y mueren? La respuesta está en la misericordia de Dios. Pero, ¿qué es la misericordia de Dios? Veamos un ejemplo. Génesis 3:21 nos dice que después de que Adán y Eva pecaron,
Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Fue este un acto bondadoso de Dios? Sí, sí lo fue. ¿Y merecían ellos su bondad? No, ellos merecían su castigo. Esto es la misericordia de Dios. Es su bondad para con pecadores que no la merecen. Aunque Adán y Eva debieron de haber muerto de inmediato, Dios tuvo misericordia de ellos. No solo no murieron inmediatamente, sino que Dios los vistió también. Alto, esperen un momento. ¿No habían hecho Adán y Eva sus propias ropas con hojas de la higuera después de haber pecado? ¿Por qué entonces necesitaban cambiar de ropa? ¿Por qué es diferente la cobertura que Dios les proveyó? Dios es demasiado puro para siquiera mirar el pecado. Sin embargo, Dios todavía quería tener una relación especial con los portadores de su imagen, nosotros. Así que proveyó una manera para cubrir el pecado de ellos. Ellos debieron de haber muerto de inmediato, pero en su lugar cubrió su pecado con la muerte de un animal. De esta forma estaba demostrando que ellos podían tener todavía una relación con Él. Pero esta cobertura que Dios les dio es solo una pista a la solución real del problema. Adán y Eva igual envejecerían y morirían. Su pecado estaba ahí todavía. Así como cubrir una pila de basura no quita el hecho de que esté ahí, ¿cierto? Continuemos con la historia. No solo fue Dios bondadoso al no matar a Adán y Eva y luego cubrirle su pecado, sino que también les dio algo más, 2 hijos, a los cuales llamaron Caín y Abel. Estos niños no eran muy diferentes de Adán y Eva. Al igual que sus padres, comparten 2 cosas. Primero, nacieron portadores de la imagen de Dios, creados para tener una relación especial con Dios. Y segundo, nacieron pecadores, con corazones oscurecidos, mereciendo el castigo de la muerte. Caín y Abel tampoco murieron tan pronto como nacieron. No, ellos crecieron y tenían trabajos. Génesis 4:2 nos dice que Caín era un labrador agricultor y Abel era un pastor de ovejas. Y de la misma forma que sus padres, necesitaron cubrir su pecado para tener una relación correcta con Dios. Veamos lo que sucedió. Génesis 4 del 3 al 4 nos relata: Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. ¿Cómo era la ofrenda de Abel diferente a la de Caín? ¿Cuál ofrenda era más parecida a las pieles de animales que Dios usó para cubrir a Adán y a Eva? ¿Y cómo respondería Dios a sus ofrendas? Génesis 4 del 4 al 5 nos dice: Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín. Caín y Abel ambos eran pecadores, pero Abel confió en Dios. Confió en Dios para decidir cuál era la manera correcta de cubrir su pecado. Él actuó conforme a la manera de Dios. Podía ser entonces amigo de Dios, pero Caín no. Él decidió por sí mismo cuál era la forma correcta para dar su ofrenda. Él quiso hacer las cosas a su manera y no quiso confiar en Dios. Dios tuvo misericordia de Adán y Eva. Proveyó la manera de cubrir su pecado. Dios utilizó la muerte de un animal para mostrarles a Adán y Eva que Él estaba en lo correcto al castigar su pecado con la muerte. Luego Dios también les concedió 2 hijos que al igual que ellos eran pecadores. Y la única manera en la que ellos y nosotros, pecadores, podemos tener una relación con Dios es confiando en Él y obedeciéndole como lo hizo Abel. La historia de la Biblia no termina con el pecado de Adán y Eva o con las ofrendas de Caín y Abel, sino que continúa porque la Biblia es la historia de Dios. En el principio, Adán y Eva pecaron, pero Dios habría sido justo si mataba a Adán y Eva en cuanto pecaron. Sí, Dios es justo y Él pudo haberlo hecho.
Pero aquí es donde vemos que Dios tiene misericordia. En Salmo 103 del 9 al 10 nos dice: no nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Sin embargo, aunque Dios tiene misericordia, en la Biblia nos dice: pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Habacuc 1:13. Y en Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte. Todos nosotros tenemos un árbol familiar, pero mis abuelos, mis papás y mis hermanos no son los mismos que los tuyos. Pero si pensamos en los tatara y muy lejanos tatarabuelos, todos tenemos el mismo origen: Adán y Eva. ¿Qué significa esto? En Romanos 5:12 nos dice que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Eso significa que tú y yo somos pecadores por el pecado que entró en el mundo en el principio. Al ser pecadores, muchos de nosotros intentamos cubrir nuestro pecado como lo hizo Caín, pero por más que lo intentemos tapar, este no va a desaparecer. Por el contrario, Abel confió en Dios e hizo las cosas a la manera de Dios. En Hebreos 11:4 y 6 nos dice: fue por fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Sin fe es imposible agradar a Dios. Como sabemos, Adán y Eva pecaron en el principio, pero Dios cubrió temporalmente el pecado de Adán y Eva al hacerles ropas, pues Él quería seguir teniendo una relación con ellos. Actualmente Dios tiene misericordia para con nosotros y quiere una relación mediante un plan eterno y no un plan temporal. ¿Sabes cuál es ese plan? Timmy, ya estamos grabando. No me había dado cuenta de tan interesante que está todo. Me gusta aprender acerca de Dios y su misericordia. Es muy bondadoso con nosotros los pecadores, ¿verdad? Ay, me encanta todo esto. Hasta la próxima, seguiremos aprendiendo más, ¿vale? ¡Nos vemos! ¡Cuídate mucho! Recuerda lavarte las manos. ¡Adiós!